Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio, de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Primera de Reyes, capítulo 5, y nuestro tema, realizando un deseo. Todos en nuestra vida tenemos sueños, anhelos, deseos. Todos tal vez anhelamos algo, soñamos con obtener algo. Todos, bueno, soñamos tal vez con terminar de estudiar, con tener un buen trabajo, tal vez montar su propia empresa, tener algún emprendimiento, bueno, pero muchas veces se queda en eso, en solamente un sueño, un bonito deseo. Tal vez empezamos a soñar, bueno, si es con respecto a un negocio, me gustaría que mi negocio fuera de esta forma, quisiera tenerlo de esta manera, decorarlo. Bueno, en fin, empezamos, cierto, a soñar despiertos, pero solamente se queda en eso, como decíamos, en sueños. Nunca se llega a esa realización, nunca llegamos tal vez a realizarlo porque tenemos miedo, tal vez por temores, prejuicios, por tal vez ciertas cosas que suceden en nuestra vida y simplemente lo dejamos en eso, en un deseo, en un sueño. Miramos que el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo conozca de la verdad y para ello tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a que muriera, que fuera crucificado. Pero a raíz de eso nosotros conocimos de esa verdad. A raíz de eso también, de que Él viniera aquí a la tierra, también hubo 12 discípulos, 12 personas que estuvieron dispuestas a seguirlos, 12 personas que estuvieron dispuestos también a llevar ese mensaje, a seguir evangelizando, a seguir llevando esa palabra hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Que a través de ellos muchos llegamos a conocer y nos convertimos en esos discípulos, en esas personas que empiezan a llevar esa palabra. Entonces vemos que poco a poco ese deseo se va realizando, que poco a poco ese deseo se va cumpliendo, que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Y de esa misma manera nosotros a nivel personal, como decíamos, tenemos sueños, tenemos deseos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese deseo, para que ese sueño que nosotros tenemos se llegue a realizar? Primero, disponernos a realizarlo. Veamos qué nos dice el versículo 5. A mi papá David, el Señor le prometió que el hijo que fuera rey después de él construiría un templo en su honor. Así que ahora estoy planeando construir ese templo en honor al Señor mi Dios. Aquí vemos que Salomón era el elegido para construir ese templo. Tal vez David tenía ese deseo de hacerlo, pero Dios no se lo permitió. Él dijo que no, que el que lo iba a construir sería Salomón. Y aquí vemos cómo él empezó a decir, ya bueno, el deseo de mi papá era construir un templo en honor a mi Señor, pero él no lo pudo realizar. Así que ahora me dispondré yo. Así que ahora voy a ver qué es lo que puedo hacer. Él se dispuso, no solamente dijo, bueno, mi papá tenía ese deseo, qué bonito realizarle el templo a Dios, realizarle ese templo a mi Señor, sería bonito. No, él dijo, bueno, ya estoy planeando cómo lo voy a hacer, ya estoy planeando cómo voy a hacer ese templo a mi Señor. Se dispuso a realizarlo, a buscar tal vez los medios, a mirar qué es lo que podía hacer, cómo lo podía hacer. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer. Bueno, tal vez tienes un sueño. Bueno, disponte a realizarlo. Empieza a mirar cómo puedes lograrlo, qué necesitas, los recursos económicos, dependiendo de lo que sea. Bueno, tal vez quieres seguir estudiando. Bueno, entonces tienes que empezar a prepararte. Si tienes que pagar por ello, bueno, mirar costos, empezar a planearlo. Pero a veces nosotros lo que nos cuesta mucho es eso, tener esa disposición de hacerlo. ¿Por qué? Porque empezamos siempre a mirar el pero. Nunca nos disponemos. Decir, no importa, sé que no va a ser fácil, sé que tal vez me va a llevar un tiempo, pero voy a empezar. Bueno, ¿qué necesito hacerlo? Empezar a planear, pero no lo hacemos porque nos falta eso, la disposición.
La disposición es lo que nos lleva a obtener lo que nosotros queremos. Esa disposición, el estar dispuestos a hacer algo. Debemos aprender a estar dispuestos, pero a veces no lo queremos hacer. Simplemente esperamos que otros hagan lo que nos corresponde hacer. Segundo, estar dispuestos a pagar un precio. Miremos qué nos dice el versículo 6, la parte A. Entonces manda a tus hombres al Líbano a que corten árboles para mí. Mis siervos trabajarán con los tuyos y les pagaré el precio que tú decidas. Miramos que todo en esta vida tiene un precio, que si tú quieres obtener algo, tienes que pagar un precio. Salomón empezó a tal vez mirar los materiales que él necesitaba, esa madera, y dijo, no importa, te pagaré el precio que sea. Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Tal vez en aquellos tiempos en cuestión de comida, pero ahora tal vez miramos que ese pagar el precio no es solamente cuestión económica, sino que estás dispuesto a pagar para eso. Tal vez que estás dispuesto a dejar incluso a veces la pereza, estamos dispuestos a pagar un precio, a dejar la comodidad, a dejar ciertos lujos que a veces tenemos. Como decíamos, bueno, tu deseo es tener un negocio propio. ¿Qué estás dispuesto? Tal vez tienes que empezar ya a economizar gastos porque el montar ese negocio va a necesitar recursos. Y si tú estás acostumbrado tal vez todos los fines de semana a salir, a pasear, tal vez a comer, bueno, llevar a tu familia de paseo, tienes que empezar a no hacerlo frecuentemente. No quiere decir eso que te olvides de tu familia y que ya nunca más la vas a sacar a pasear, sino que tienes que empezar ya a reducir gastos. Si eras una persona que, bueno, salías y empezabas a comprar todo lo que mirabas, te gustaba tal vez gastar tu dinero en cosas que en realidad no necesitabas, ahora vas a tener que empezar a mirar prioridades. Eso es lo que necesitamos. Eso es el pagar un precio. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto incluso a dejar? Bueno, quiero lograr esto, pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a conseguir? Como decimos, a veces queremos algo, pero nos cuesta. Nos cuesta dejar la pereza. Bueno, a veces incluso hay personas que dicen, mi deseo es ir a un gimnasio, empezar a hacer ejercicio. Quiero tal vez cambiar mi cuerpo, pero ¿qué le cuesta? Tal vez dejar su forma de alimentarse, tal vez les cuesta madrugar, entonces nunca lo van a poder lograr. Son cosas sencillas, pero que si tú no eres juicioso, tal vez si tú no estás dispuesto a dejar ese tipo de cosas, simplemente nunca lo vas a lograr. Y así hay cositas sencillas y cositas grandes que nosotros queremos lograr. Tal vez el tener una casa, pero ¿qué estás dispuesto a hacer para obtenerla? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Bueno, a veces decimos incluso en la vida espiritual, es que yo quiero servir a Dios, yo quiero seguir a Dios, pero ¿qué estás dispuesto? Si estás dispuesto a pagar ese precio, empezar a servir, a dejar tal vez esa forma de vida que antes teníamos, estamos dispuestos tal vez a someternos a Dios, a someternos a nuestras autoridades, o simplemente queremos congregarnos, recibir milagros, esperar a que Dios nos bendiga, que nos haga personas prósperas, pero sin nosotros dar nada a cambio. Entonces miramos que todo tiene un precio, que hay que pagar y estar dispuestos a pagar ese precio. Tercero, si es necesario buscar ayuda. Veamos qué nos dice el versículo 6, la parte B. Pero necesito tu ayuda, pues los carpinteros sidonios son mejores que los carpinteros israelitas. Es necesario que nosotros entendamos que habrán cosas que no las podamos realizar solos, que necesitamos la ayuda de alguien. En el caso de la construcción, es cierto que tal vez tú
tengas conocimiento de ello, que tal vez te puedas defender de ello. Pero ¿qué pasa si tú lo haces solo? Te va a llevar más tiempo, tal vez te va a llevar más trabajo, vas a tener que utilizar más fuerza, pero en cambio si tienes la ayuda de otra persona, vas a agilizar más, se te va a demorar menos. Si tienes que cargar algo muy pesado, la otra persona te puede ayudar, no te vas a tener que desgastar tanto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si es necesario, pedir ayuda. Pero a veces nosotros nos creemos autosuficientes, pensamos que nosotros solos podemos con todo. Y ahí es donde muchas veces fracasamos. Cuando tal vez queremos lograr algo y no tenemos como ese respaldo de alguien, ahí es donde tal vez nos damos por vencido, porque nos cansamos, porque tal vez eso que tanto deseábamos al final se convierte en una carga, porque tal vez simplemente nosotros nos estamos ocupando de ello. Es necesario que nosotros recibamos la ayuda de los demás. Hay momentos donde las personas nos quieren ayudar, nos quieren tal vez tender la mano, como se dice, pero a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos lo permite. No, 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 es que yo no necesito la ayuda de nadie. No, no, es que yo lo puedo hacer solo. O a veces por no incomodar a los demás, porque sabemos que, bueno, dependiendo a qué tipo de ayuda necesites, sabemos que los demás tal vez están ocupados, que tal vez no pueden hacerlo, y nosotros por no incomodar nos quedamos callados, no pedimos esa ayuda. Entonces debemos entender que es necesario a veces para lograr lo que nosotros deseamos, recibir la ayuda de alguien, y en especial la ayuda de Dios. Si tú quieres realizar algo, pide la ayuda a Dios. Pídele que Él te respalde en esa decisión. Pídele que sea Él quien te acompañe en determinada decisión, hasta en determinadas diligencias que nosotros tenemos que hacer. Siempre debemos pedir el respaldo de Dios, esa ayuda de Dios, y no creer que nosotros solos lo podemos. Pero a veces, ¿por qué no lo hacemos? Como decíamos, porque pensamos que nosotros podemos solos. Porque a veces pensamos que los demás no van a hacerlo como nosotros lo haríamos. Es necesario, bueno, si tal vez la otra persona no tiene conocimiento de lo que tú quieres realizar, bueno, que nos dispongamos también a enseñarle, que nos dispongamos también a instruir a esa persona para que ella pueda hacer las cosas como nosotros tal vez lo haríamos. Tal vez no las va a hacer exactamente, pero bueno, vamos a tener ese respaldo, vamos a tener esa ayuda. Es necesario que nosotros aprendamos a trabajar con los demás y sobre todo tener ese respaldo, esa ayuda de nuestra familia. Como decimos, lastimosamente a veces hay familias divididas, hay familias que no se ayudan, no se colaboran de los unos a los otros. La familia siempre debe estar unida en esos momentos difíciles, en esos momentos tal vez para realizar algo. Siempre debemos contar con el apoyo de nuestra familia. Siempre permanecer unidos. Dice que la unidad hace la fuerza y es la verdad. Cuando nosotros estamos unidos a nuestra familia, a alguien, eso va a hacer que nosotros podamos realizar lo que deseamos o tener la fuerza para poder lograrlo, tener ese respaldo. Entonces, como decimos, si nosotros queremos lograr algo, debemos disponernos a realizarlos, debemos estar dispuestos a pagar ese precio. Si es necesario, pedir ayuda, estar dispuestos a recibir esa ayuda, no tal vez ser soberbios, no tal vez creer que nosotros lo podemos todo. Y también es necesario tener un plan de trabajo. Veamos qué nos dice Lucas 14, versículo 28. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Quieres algo? Bueno, haz un plan de trabajo. ¿Quieres lograr algo? Bueno, siéntate, calcula gastos. Y eso es lo que muchas veces no lo hacemos. Decimos, es que quiero hacer esto, quiero montar un negocio. Y simplemente empiezas a buscar quién te puede prestar plata, que tanto, bueno, tú dices, se me iría tanto. Bueno, entonces voy a pedir plata prestada, voy a ir al banco, voy a sacar
ese dinero, pero no nos sentamos a ver, bueno, ¿cómo lo voy a pagar? Tal vez el primer mes, los 2 primeros meses, las ventas no sean las mejores. Posiblemente mientras me doy a conocer no tenga mucha clientela. Entonces, ¿cómo voy a cubrir esa deuda? Tal vez tú dices, bueno, quiero estudiar, quiero hacer algo, pero bueno, también tienes los recursos, ya empezaste a mirar universidades. Por ejemplo, hay muchos que ya en este momento están a punto de graduarse, muchos jóvenes. Muchos querrán seguir estudiando, ya tendrán, eh, bueno, ya visto tal vez su carrera, lo que quieren seguir, y muchos tal vez están esperando a poder ingresar a una universidad pública, pero que resulta que tal vez el puntaje no les ayudó mucho. Bueno, ya sabes, si no te ayudó, cómo vas a poder pagar esa universidad, porque posiblemente tengas que hacerlo en una privada. Ya tienes los recursos, sabes cómo lo vas a lograr. Bueno, si tal vez no logras entrar a esa universidad, ya planeaste qué vas a hacer, tal vez buscar un técnico, pero de igual manera necesita recursos. Bueno, ¿cuál es el plan que tengo? ¿Cómo lo voy a lograr? Como papás igual. Bueno, si mi hijo no logra obtener el cupo en esta universidad, ¿cómo voy a hacer para pagarle? Entonces, cada una de esas cosas nosotros debemos planearlas. No es simplemente decir lo voy a hacer y empezar a planear cosas a la ligera y ya, porque después simplemente eso nos trae dolores de cabeza. Simplemente si tú te endeudas y tal vez tú lo hiciste de afán, simplemente te dejaste llevar por la emoción, bueno, y después, ¿cómo voy a pagar esa deuda? Entonces, ¿qué es lo que muchas personas hacen? Van, sacan dinero prestado de otro lugar, tapan un huequito, pero abren dos, para tapar esos dos, abren otro y siguen así. Y lamentablemente después están sin saber cómo tal vez solventar esas deudas. Muchos hipotecan la casa, tal vez venden sus cosas. ¿Por qué? Porque no planearon tal vez antes, porque no planearon cómo iban a hacer. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Bueno, ¿quieres algo? Siéntate, planea. Hay que sentarse, bueno, incluso hasta para realizar algo muy sencillo. Debemos sentarnos, tomar un lápiz, un cuaderno y decir, bueno, quiero realizar esto, pero tengo tanto, así sea un emprendimiento muy pequeño. Bueno, cuento con esto. Voy a vender postres. Bueno, necesito comprar desechables, necesito leche, azúcar. Bueno, esto me va a llevar tanto, voy a gastar tanto, tengo que venderlos tal vez a tanto. Eso es sentarse y calcular gastos, mirar si te conviene, no te conviene. Pero a veces simplemente nos dejamos llevar por la emoción cuando hay personas que tal vez nos impulsan, sí, sí, hágalo, hágalo, usted debería de hacer esto, usted debería de hacer lo otro. Y como a veces somos personas emocionalistas, empezamos a hacerlo también a la loca, a la ligera, sin tal vez mirar si nos conviene, no nos conviene, si tal vez, bueno, incluso a veces llegan personas que dicen, bueno, hagamos esto, no nos damos cuenta si esas personas son las adecuadas o no. Y entonces ahí es donde cometemos errores, ahí es donde tal vez ese deseo muchas veces no se logra, ese deseo no se puede realizar, simplemente se queda en sueños. Y como a veces las cosas no nos salen bien, simplemente hasta ahí llegamos, no seguimos adelante. Entonces qué bueno que nosotros aprendamos a tener ese plan de trabajo, a mirar cómo podemos lograr, a mirar cómo podemos llevar a cabo eso. Quinto, relacionándonos con personas adecuadas. Miremos qué nos dice Primera de Corintios 15:33. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Lo que decíamos anteriormente, a veces nosotros queremos lograr algo. Y así como hay personas que nos van a impulsar de decir, bueno, usted puede, usted es capaz, hágalo, cuente conmigo, yo lo apoyo.
Habrá personas que tal vez digan, yo tal vez no creo. Hay personas que tal vez han querido estudiar y que dicen, no, pero es que usted ya no está en edad de hacerlo. No, yo de usted no lo haría. Empiezan a desanimarnos, empiezan tal vez a desmotivarnos. Esa persona tal vez, lo que decimos, quería tal vez tener un negocio, empezar un emprendimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Hay personas que los desaniman y a veces las personas de la misma familia. Por eso decía, la familia debe estar ahí lista para ayudarse, para apoyarse, pero a veces la familia es la primera que desanima. Muchas veces los miembros de una familia son los primeros que dicen, no, mejor ni se meta. O incluso cuando las cosas salen mal, ¿qué es lo que dicen? Ah, sí ve, yo le dije. Ah, sí ve, eso tiene por no hacerme caso. Ah, sí ve, es que yo le dije que usted para eso no servía. Es que yo le dije que así las cosas no se hacían. Bueno, ¿y por qué no le ayudabas? ¿Por qué no decías, venga, eh, si quiere que esto le salga bien, debe hacerlo así. Venga, hagámoslo juntos. Eso es lo que deberíamos hacer. Por eso digo que es muy importante mirar con qué clase de personas nosotros nos relacionamos. Los jóvenes de hoy en día, si miramos, son muy influenciables. Hoy en día se dejan llevar fácil de sus compañeros, de sus amigos. Tal vez muchos a temprana edad son muy maduros, ya tienen en claro lo que quieren, pero ¿qué pasa? Empiezan a relacionarse, empiezan a juntarse con personas que no tienen ningún propósito, con jóvenes que, bueno, tal vez estudian porque les toca, porque tal vez sus papás los colocaron, porque tal vez, bueno, les dieron una alternativa. Si usted no quiere estudiar, entonces simplemente me lo llevo a trabajar. Pero como no quieren hacerlo, entonces simplemente sí, van al colegio, pero no entran a clases, muchos evaden, precisamente por eso, porque no tienen ningún propósito, porque no quieren tal vez prepararse para ser alguien, para poder especializarse en algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos jóvenes se empiezan a relacionar, se empiezan a involucrar y habrán podido tener muchos sueños, muchas aspiraciones, pero poco a poco, ¿qué va pasando? Eso se va quedando atrás, eso se va cayendo. Y al final vemos un joven más desanimado, un joven más que no tiene ningún ya propósito, que simplemente vive porque le toca, porque respira, del resto se convierte en una persona más así. Entonces, qué bueno que nosotros nunca cambiemos nuestra esencia, que no importa las personas también que nosotros tengamos a nuestro entorno, pero que si tenemos un propósito, lo llevemos a cabo, sin importar tal vez esas palabras necias, sin importar eh, que nos digan. Bueno, si tú ya estás a punto de graduarte, si tú ya estás a punto de culminar esos estudios y tienes el deseo de entrar a una universidad, de prepararte, de especializarte en algo, hazlo, sin importar lo que pueda pasar, sin importar lo que te digan. Si tienes ese deseo, cúmplelo. Cúmplelo sin importar lo que cueste. Y no prestes atención a aquellas palabras necias de decir no. Hay muchos que dicen incluso, no, yo termino el colegio y me voy a tomar un año sabático. No, yo voy a descansar. Y lastimosamente se quedan descansando para toda la vida. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir con tus metas y siempre rodeándote de esas personas que te impulsen a seguir, que te impulsen a avanzar, que te motiven a conquistar esos sueños, a conquistar esos deseos. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual incluso, porque así también encontramos en lo espiritual personas que tal vez en vez de motivarnos a seguir, en vez de motivarnos tal vez a buscar de Dios, a congregarnos, encontramos personas que también nos dice, no, qué pereza, no pierda el tiempo, mejor venga, hagamos esto, disfrute su vida, porque tal vez piensan que estar en el mundo, que seguir las cosas del mundo es disfrutar de la vida, cuando en realidad nosotros disfrutamos realmente de nuestra vida, de esa vida que tenemos,
es estando al lado de Dios. Solamente al lado de Él podemos disfrutar de la vida, disfrutar de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todas aquellas cosas que Dios nos ha concedido. Entonces miramos que es importante tener en cuenta a quién escuchamos, con quién nos juntamos, porque esas personas nos pueden llevar a, a realizar nuestros sueños, motivar, a conquistar esos deseos, o simplemente nos pueden llevar al fracaso, a tal vez a ser una persona más que tal vez no tenga sueños, no tenga propósitos, que simplemente se quede en eso, en sueños. También miremos como sexto, entendiendo que no va a ser fácil. Debemos entender que no todo lo que nosotros deseamos lo vamos a poder lograr fácilmente, ¿sí? Que no es simplemente decir yo quiero esto y se va a realizar, yo quiero aquello y lo vamos a obtener. No siempre será fácil. Todo tiene un precio, como decíamos. Hay que estar dispuestos a pagar ese precio. No todo lo que nosotros anhelemos y deseamos va a ser fácil. Bueno, decíamos, tomando el ejemplo de estos jóvenes que tal vez quieran seguir estudiando. Bueno, muchos dicen, bueno, yo quiero seguir estudiando tal vez docencia, pero resulta que empiezan a mirar esa materia, empiezan a mirar aquellas cosas y se empiezan a ver complejas. Entonces, si tú de verdad quieres, no importa lo complejo que pueda ser, no importa lo difícil o no importa incluso a veces hasta los profesores que a veces tienen que estar contigo, tienes que aprender a seguir, entender que no va a ser fácil, pero si tú de verdad amas lo que quieres, tú lo vas a seguir, tú vas a estar dispuesto a seguir adelante, a seguir luchando. Por eso Dios nos dice que seamos valientes, que nos esforcemos, que sigamos adelante. Miremos qué nos dice Josué, capítulo 1, versículo 9. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué nos dice Dios? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo. A veces ese miedo a fracasar, ese miedo a que las cosas no salgan mal, que tal vez no salgan como nosotros esperamos, es lo que hace que nosotros nos quedemos quietos, que nosotros simplemente dejemos esas cosas en sueños, en deseos, que solamente se queden ahí, en un bonito sueño. Es necesario que nosotros entendamos que no va a ser fácil, pero que si nosotros aprendemos a ser valientes, aprendemos a esforzarnos por lo que queremos, que sí, tal vez nos va a costar, pero que al final lo vamos a lograr, que al final vamos a poder mirar los resultados de todo ese esfuerzo. Miramos que a veces, en verdad, hay muchos jóvenes que les toca tal vez tratar con profesores, con maestros que son muy difíciles, tal vez en su carácter, en su forma de enseñar, de compartir las cosas. A veces son muy complejos, pero si tú te das por vencido fácilmente, nunca lo vas a poder lograr. A veces nosotros tendemos a desanimarnos fácilmente. Queremos hacer algo, pero al primer obstáculo nos damos por vencidos. Al primer obstáculo, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente tiramos la toalla. ¿Cuántos jóvenes empiezan a estudiar algo? Toman una carrera, pero ¿qué pasa? Terminan ese primer semestre y dicen, no, es que, uy, no, qué difícil que ha sido eso. Uy, no, 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 eso no es para mí. Y simplemente dicen, no, mejor me voy a cambiar a otra carrera, voy a tomar otra cosa. Se cambian, llegan allá, ay, no, mejor me hubiera quedado en lo que estaba, porque acá está más complejo, no, acá está más difícil, ese profesor ya no me lo aguanto, no, es que me queda más lejos, me toca madrugar, me toca trasnochar, me toca no sé qué, no, mejor voy a hacer otra cosa. Y se la pasan la vida de esa manera, sin importar tal vez el sacrificio que incluso sus papás están haciendo por pagarle esa universidad, por pagarle esa carrera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Aprender a ser valientes, aprender también a mirar bien antes de hacer las cosas. Tal vez entender que no va a ser fácil, entender que las cosas no me van a llover,
pero que si yo me esfuerzo, que si yo soy valiente, como nos dice Dios en su palabra, las cosas se van a poder realizar, las cosas se van a poder lograr. Por eso es necesario nosotros que también miremos bien qué es lo que queremos. Antes de tomar una decisión, nosotros podamos, bueno, decir, ¿de verdad quiero eso? ¿De verdad tal vez me creo capaz de seguir esa carrera? ¿De verdad es lo que yo quiero? Entonces solo de esa manera yo voy a poder esforzarme, voy a poder continuar, porque es algo que yo quiero, porque es algo que tal vez yo amo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por último, teniendo sabiduría. Veamos qué nos dice el versículo 12. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Estos dos reyes hicieron un pacto entre ellos. ¿Qué es lo que nos dice? Que Dios le dio sabiduría a Dios, como se lo había prometido. Solamente con la sabiduría de Dios, solamente siendo sabios, vamos a poder nosotros hacer o llevar a cabo estos anteriores pasos. Es lo que nos va a ayudar tal vez a disponernos. Solamente con la sabiduría es lo que nosotros podemos actuar de manera adecuada, tomar decisiones correctas. Vamos a poder hacer las cosas bien. Porque de lo contrario, como decíamos, cuando nosotros hacemos las cosas simplemente llevados por la emoción, se quedan en eso. Tal vez podremos iniciar, pero al final se quedará a medias. Al final quedaremos ahí, a mitad de camino, porque simplemente lo hicimos por emoción, y la emoción solamente nos dura un momento, hasta determinado lugar o, bueno, momento. Después ya se terminan esas ganas, se termina ese deseo y se queda. Como decíamos, todos, sin excepción alguna, tenemos un sueño, un deseo, un anhelo, pero es difícil, muy pocos tal vez los llegamos a realizar, porque tal vez empezamos a ver las dificultades, porque tal vez nuestros complejos, nuestros temores no lo permiten, porque tal vez empezamos a escuchar a personas que, bueno, en vez de animarnos, nos desaniman, porque lo que decíamos, tal vez no estamos dispuestos a pagar ese precio, porque tal vez simplemente queremos quedarnos ahí cómodos, sin dejar nada atrás, simplemente tal vez queremos que todo o sí, los demás lo hagan por nosotros. Entonces, si nosotros también no tenemos un plan de trabajo, si nosotros no sabemos hacer las cosas adecuadamente, lastimosamente se quedará ahí, en un bonito sueño, en un bonito deseo, pero nada más. Es necesario que siempre, en todo momento, nosotros le pidamos esa sabiduría a Dios, que nos dé sabiduría para poder actuar, para poder hacer las cosas, para poder mirar en qué momento las puedo hacer. Solamente de esa manera vamos a poder realizar cada sueño, cada anhelo que nosotros tengamos, con la sabiduría de Dios, con esa ayuda de Dios. De lo contrario, simplemente se quedará ahí, en un bonito deseo, pero que tal vez nunca lo lleguemos a cumplir, porque como decíamos, porque a veces nuestros temores, nuestros complejos son más fuertes que ese deseo, tal vez hasta incluso nuestra misma pereza, nuestro mismo desánimo, son más fuertes que llegar a realizar las cosas que nosotros tanto anhelamos. Entonces, qué bueno que en esta mañana nos detengamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué cosas necesito sacar de mi vida? ¿Qué cosas necesito empezar a hacer? ¿Qué recursos necesito empezar a tener? ¿Cómo lo voy a planear? Empieza a planear qué es lo que quieres y cómo lo puedes lograr. Mis hermanos, este ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos, lo que Dios ha querido hablarnos en este hermoso día. Los invitamos a que sigan con nosotros diariamente estudiando, siguiendo nuestros devocionales para cada día ser más edificados por la palabra de Dios, para que cada día seamos más edificados
a través de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.